equipamiento afrontados por el trabajador durante la cuarentena. No sé si habrán observado que en los últimos meses hay muchas notas y opiniones al respecto. A modo introductorio, y para situarnos en primer lugar, no debemos dejar de recordar que el 20 de marzo el Poder Ejecutivo dispuso el famoso aislamiento social preventivo y obligatorio y que el mismo abarcaba todo el territorio nacional. A partir de ese momento, todas las relaciones laborales podríamos decir que mutaron, o sea, es decir que la forma de prestación del servicio dejó de ser presencial y pasó a ser virtual, es lo que estamos haciendo en este momento, no presencial o también llamado en muchos casos de forma remota, y esto obviamente se podría llevar a cabo siempre y cuando, decía en ese momento y dice el decreto, el tipo de actividad propia de cada empleador, sin obviamente dejar de lado aquellas actividades que siempre estuvieron exceptuadas, ¿no? Habiéndonos situado primero en el contexto, ahora trataremos de analizar o interpretar el criterio y de este modo poder evaluar el encuadramiento que debe tener esta situación que obviamente es de carácter excepcional que se nos ha presentado en este año 2020. Yo diría que podríamos llegar a una conclusión general de que por un lado deberíamos afrontar una serie de gastos, ¿sí?, que en situación normal, cuando la labor era presencial, no teníamos, ¿sí?, pero no debemos dejar de ver que también hemos dejado de afrontar otros gastos, como por ejemplo aquellos que teníamos gastos de viáticos, refrigerios o almuerzos. Yo quería destacar que en este preciso instante, esto que estoy hablando, tiene un vacío normativo frente a este tema puntual relacionado con la deducción de gastos. ¿Por qué? Porque en este momento ni AFIP ni el Ministerio de Trabajo se han pronunciado o han emitido ningún tipo de decisión administrativa o una reglamentación al respecto, de marzo hasta la fecha. Yo primero quería situarme en qué momento nació esta posibilidad de deducir los gastos de indumentaria y equipamiento. Voy a tratar de ser bastante sintético, pero la RG 4396, que se publicó el 3 de enero de 2019, incorporó en el apartado D del anexo 2 de la RG 4013 esta nueva deducción. En el PowerPoint que después les voy a presentar, transcribí puntualmente el texto o el párrafo de la norma para que podamos entenderlo y yo creo que es muy claro. Dice: gastos realizados por la adquisición de indumentaria y o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que, debiendo ser provistos por el empleador, hubieran sido adquiridos por el empleado en virtud de los usos y costumbres de la actividad en cuestión y cuyos costos no fueron reintegrados. Acá quiero distinguir y hacer hincapié en la frase de la provisión del material de parte del empleador y además acotar que el decreto del aislamiento, aquel que viene del 20 de marzo, no obliga al empleador a proveer de materiales e insumos para realizar el trabajo virtual. En este caso, obra el principio de buena fe entre las partes que tiene el derecho laboral. O sea, además, al momento del comienzo de la pandemia, imagínense ustedes que no íbamos a pensar que íbamos a estar tantos meses sin una labor presencial. Pero quería hacer especial hincapié en el tema de que el empleador no se encuentra obligado, ¿sí?, a prever o a proveer los elementos que necesite el empleado para poder realizar su tarea laboral. Hay un pequeño antecedente del año 2008 que seguramente alguno lo conoce, con Santiago le hemos hablado más que alguna vez, sobre este tipo de deducción, es el famoso... Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, les decía que en el año 2008 está el famoso fallo Magdalena Ruiz Guiñazú, que es del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante el cual se dio lugar a un planteo que hizo la periodista, ya que debido a su exposición mediática, la cual le exige vestirse a la moda, poseer variedad de vestimenta y maquillaje, dado que su imagen y apariencia son parte de su capital profesional que le permite desarrollar su actividad. En ese caso,
se le dio por sentado la posibilidad de poder deducir todo este tipo de materiales. Y también hay que destacar otro antecedente que sucedió mucho más cercano a comienzos de este año, cuando al estar cerrando el periodo fiscal 2019, algunos empleados recibieron de parte de AFIP en su domicilio fiscal electrónico una notificación del fisco en el cual había 4 supuestos que el fisco planteaba. Puntualmente uno era el motivo informado no coincide con el nivel de ingresos del trabajador. Estamos hablando de el momento de la carga de los gastos que en el 572 web, ¿no es cierto? El segundo supuesto era que la actividad realizada por el empleador no requería, por ejemplo, el uso de indumentaria y o equipamiento exclusivo en el lugar de trabajo. Otro era el total informado superaba la media general, y el último era que el proveedor de los bienes declarados no era una actividad que denotara conceptos que dieran origen a ese ítem deducible. Ahora bien, en el actual contexto, yo me hago esta pregunta y digo, ¿son deducibles, por ejemplo, los gastos de equipamiento, de conectividad y otros? Y yo traté de enumerar una serie de situaciones, pero primero resultaría lógico entender que estos gastos deberían poder declararse en el formulario 572 web si fueron afrontados por el trabajador, obviamente, y con esto provocar una reducción en la base del cálculo del impuesto. Cabe destacar que esta deducción es una de las pocas que no tiene tope, ¿sí? Y por tal motivo el monto total va a afectar de manera directa al importe a determinar de la ganancia neta sujeta al impuesto. Y del listado entonces que yo les mencionaba, yo me situé y me focalicé en lo que es hardware, es decir, bueno, desde una PC, una laptop, un mouse, una impresora, un teclado, auriculares, etcétera, podrían deducirse quizá el software específico de una tarea o una actividad desarrollada. Me pongo o me sitúo, por ejemplo, un ingeniero en sistema, un desarrollador que necesita un software específico para seguir trabajando. La reparación de una PC, de una laptop, ¿podría yo incluirla? Mobiliario, escritorio, una silla ergonómica, artículos de librería. Y bueno, y el último lo dejé, que es bastante controvertido, que es lo que más se está hablando en este último tiempo, es, bueno, el gasto de la internet, o sea, deducir una parte del monto del incremento de lo que es la potencia o la velocidad de la banda ancha. Independientemente de esta realidad que nos ha sorprendido a todos, tanto empleadores, empleados y como el Estado, yo no veo que sea tan descabellado que antes del 31 de marzo, cierre del ejercicio fiscal 2020, se emita alguna normativa específica que aclare esta cuestión y que permita que los trabajadores puedan deducir sin ningún inconveniente estos tipos de gastos que, vuelvo a remarcar, que no tienen que ser pagados por el empleador, ¿no es cierto? Sin perder además de vista que lo dispuesto por la ley de impuesto a las ganancias en cuanto a lo que será deducible todos los gastos que sean necesarios para el mantenimiento de la fuente productora de ingresos, en este caso sería nada más y nada menos que nuestro salario. Y bueno, para finalizar a modo de resumen, les voy a pasar esta breve presentación, ahí la voy a compartir. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí. Bueno. Sí, perfecto. Genial. Sí. Bueno, un tema que no aclaré o valga, viene bien ahora en el PowerPoint. Todos estos gastos, obviamente que se deben declarar en el CIRADIC. Todos ya los que me conocen saben que vivimos repitiendo el formulario F572 web, que acá aprovecho esta circunstancia para decir, bueno, muchos me preguntan, ¿qué significa el CIRADIC? Bueno, acá lo tienen, es el Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias. Es muy importante también comprender que reviste carácter de declaración jurada,
¿sí? Y como toda declaración jurada, ustedes saben que a partir de la nueva reglamentación de la 4013, todo lo que declara el empleado en el formulario 572 web tiene una implicancia directa con el fisco y ya el empleador pasa a ser un mero agente de retención, con lo cual el empleador no tiene por qué estar verificando lo que el empleado declara o no en el formulario 572 web, o sea, simplemente descarga información y a modo de declaración jurada toma esa información y liquida el impuesto. Bueno, lo que acá en su momento había hablado hace un tiempito, cuando nace la posibilidad de deducir los gastos, que ya lo vimos. Acá les dejo también el texto de la norma, cuando hablábamos de los gastos realizados por la adquisición de indumentaria y o equipamiento, y remarqué el tema de que hace especial hincapié en el uso exclusivo en el lugar de trabajo con carácter obligatorio. Y yo me hago esta pregunta, ¿no? Cuando yo analizo o leo a rajatabla la norma, digo, ¿dónde estuve trabajando yo desde el 20 de marzo hasta la fecha? ¿Es mi lugar de trabajo? ¿Mi casa? Bueno, y acá algunas consideraciones que también ya mencioné anteriormente, distinguir entre la prestación de tarea presencial y no presencial. Nuevamente hacer especial hincapié en que esta es una excepción de carácter transitorio, lo que ocurrió en el año 2020. Bueno, que se estableció una nueva modalidad concertada mientras dure la emergencia sanitaria. Esto fue la incursión de lo que es el ASPO y el DISPO. Pablo, no está cambiando la filmina. Sí, hay cambio, ¿no? Pasalo de Está en página, la Pablo. primera. A ver. Ahí cambia. No. A ver. Ahí va cambiando. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, decía, las consideraciones generales, bueno, distinguir entre una prestación de tarea presencial y no presencial. Esto está bastante relacionado con lo que hablé en el encuentro anterior o en el anterior de todo el tema este del teletrabajo, ¿sí? Y lo último que tengo para decirles, bueno, recordar y hacer especial hincapié en aquellos gastos que son excepcionales y que podrían ser afrontados eventualmente por el empleador, no por el empleado. Bueno, eso es todo. Buenísimo, Pablo.